Hola, hola. Ahí estamos. Bueno, Hola, sí. estamos. Est- Estamos escuchando Claudio Lozano, ¿puede ser? Puede ser, el mismo que viste y calza. ¿Cómo andás, ¿Cómo le Claudio? va? Después de dos Bien, muy intentos bien. fallidos, acá estamos. Primero agradecerte en nombre de ¿Dos? Fernando. Yo pensé que habían sido uno solo. No, uno, tenés ¿Dos? razón, uno, sí, sí, Ah, sí. bueno, no, bueno. No fueron tantas. Bueno, no, primero agradecerte en nombre de, bueno, de Trinchera TV, del programa Comenzando a Conversar y Fernando acá al lado mío y de Pedro. Bueno, el que estemos hablando con vos. Y que nos cuente un poco el tema, que nos cuente un poco cómo ves, digamos, la mirada tuya, lo que está pasando, lo inmediato que es la reforma laboral que quiere el gobierno votar, a partir que supuestamente tendría una mayoría en ambas cámaras. Bueno, que nos cuente un poco todo eso. Mirá, mi visión es que estamos en el marco de una coyuntura que tiene tres características. La primera es la vigencia y el avance de una verdadera revancha oligárquica. La segunda, un proceso de refuerzo de la dominación norteamericana sobre la Argentina. Y la tercera, característica del momento, en la finalización de un ciclo político que además terminó con el fracaso de una experiencia popular. Estas tres características me parece que son las que definen el momento actual. Cuando hablo de revancha oligárquica me refiero a que una alianza en donde participan el capital financiero y las principales corporaciones locales y extranjeras que dominan la economía argentina son las que están sentadas en el gabinete, con predominio claro del capital financiero y el JP Morgan en particular. Este, y revancha porque están decididos a avanzar a como de lugar con el objetivo de coronar la consolidación de una Argentina extractivista y endeudada, una Argentina transformada en una suerte de coordinación de paraísos extractivos, del agronegocio en el centro, del litio en el norte, de la megaminería en la cordillera de los Andes, de los hidrocarburos en el sur, del continente blanco y la Antártida abierta a las principales potencias. Esa Argentina es la que están construyendo. El refuerzo de la dominación norteamericana que queda, que, bueno, básicamente porque los Estados Unidos, que en un proceso de declive a nivel mundial en su competencia con China, se refugia en el control de América Latina y en ese marco, con México y Brasil en manos de Sheinbaum y de Lula, hacen que la tercera economía o la tercera sociedad en importancia del continente sea un activo estratégico que hay que tratar de conservar y que por lo tanto se pretende tomar control pleno sobre la situación política y económica del país. Y un ciclo político terminado que, como digo, tiene que ver con que las experiencias populares que dieron vida a todo el proceso que se abrió en el 2001 y que terminó en el 2023, terminó con un fracaso de la última experiencia popular, donde por lo tanto la confusión en las organizaciones populares es por demás importante, las dificultades para la construcción de una nueva propuesta también, y en ese marco lo que hay es un avance sustantivo del proyecto oligárquico que implica ninguna reforma laboral que no sea la que se puso en marcha con la dictadura, primero a sangre y fuego, y que implicó despidos, expulsión de trabajadores de todo tipo, baja salarial. Acá la reforma laboral en concreto es baja de salarios, facilitación del despido, digamos, descentralización, debilitamiento y fragmentación de los convenios colectivos por empresa y por región,
y tratar de desarmar lo más que se pueda la actividad sindical. Esas son las claves de una estrategia que se viene llevando adelante desde 1976, primero a sangre y fuego con la represión, después con el proceso de endeudamiento y desindustrialización, que fue, digamos, imponiendo condiciones nuevas en el funcionamiento del mercado laboral de Argentina. Hoy hablar de que el mercado laboral es un mercado rígido es una verdadera estupidez. El mercado laboral de la Argentina tiene hoy prácticamente al 54% de su población laboral por fuera del circuito formal, es decir, donde no se cumplen las normas laborales. Y por lo tanto, digamos, no es que no sea flexible, es de goma prácticamente el mercado laboral. Digamos, la variante laboral que más crece en la Argentina es el monotributo, es decir, las relaciones laborales disfrazadas como relaciones de carácter comercial, en donde el trabajador es casi un proveedor. Y bueno, en ese proceso se viene desde hace rato, y ese proceso pretenden continuarlo profundizando, digamos, a través de distintos mecanismos, esta eliminación de los costos de contratación de un laburante, de manera tal de que los laburantes no cuesten nada al contratarlos y por lo tanto se los pueda incorporar o despedir según la necesidad de la actividad económica, transfiriéndoles todo el riesgo. Para eso lo que se necesita es que la indemnización por despido no cargue sobre la espalda de la patronal, sino que cargue sobre la espalda del trabajador, para que además las empresas puedan financiar en cuotas las indemnizaciones, que pueda haber incluso rebaja importante de las contribuciones patronales para hacer menos oneroso el costo laboral, el tema del manejo el poder de dirección sobre el trabajador en función de lo que se denomina el banco de horas para poder manejar los momentos de sobreexplotación laboral de la mejor manera que el patrón considere y sin tener la necesidad de pagar horas extras. Todas estas cuestiones que de alguna manera son las que vienen trascendiendo, pero que suponen profundizar un rumbo que se viene construyendo en la Argentina desde 1976, primero, como dije, con la represión, segundo, con la transformación de la economía, tercero, con la ley de empleo público que planteó Cavallo, cuarto, con la ley Banelco que intentó la alianza, quinto, con el proceso que abrió el macrismo en la materia, y ahora con esto, del mismo modo que la reforma previsional y la reforma impositiva. En todos los casos, es un paquete general de reformas que lo que busca es reorganizar el uso de la fuerza de trabajo según el nuevo ciclo de acumulación de una economía orientada al mercado mundial, por lo tanto fuertemente asociada a los vaivenes que el mercado mundial tiene y donde los trabajadores tienen que tener la forma de factura, que eso es lo que es el monotributo. El trabajador es una relación comercial con el patrón, no es una relación laboral, o el asalariado tiene que ser un asalariado interino que entra y sale según los vaivenes del negocio, y sin impactar, digamos, en términos de aumento de costos para los patrones. Estamos en ese proceso que de modernización no tiene nada, que no va a crear ninguna fuente de empleo para el modelo extractivista que hay, no existe como una variable central. Para que haya empleo tendríamos que reorientar completamente la estrategia económica de la Argentina, Claudio, abriendo otra vez como base de acumulación el mercado interno. Estamos en esa situación, que como digo, el objetivo en este contexto de crisis de las alternativas populares, el proyecto oligárquico quiere ir a fondo y pretende coronar con esta suerte de anexión colonial a los Estados Unidos en el marco del acuerdo que ya se ha planteado y que en todo caso pretende colocar ya una lápida sobre la posibilidad del desarrollo industrial del país, ¿no? Claudio, Fernando Álvarez te saluda, un gusto poder charlar con vos. Sí, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias. Dos preguntas. La primera es que uno te escucha y un análisis brillante y es un gusto poder compartir con toda la comunidad trinchera y nuestros oyentes, nuestra audiencia, todos los que hacemos parte del programa.
poder tener a alguien como vos, ¿no? Explicando, haciendo hasta docencia, te diría, de que realmente lo que se está en juego, ¿no? Lo que se está poniendo en juego y cuál es el objetivo, cuáles son los objetivos. Se podría decir, o sea, esta revancha, como vos bien lo mencionás, de la oligarquía, de un Estado, no al preperonismo, sino un Estado presindical. O sea, ya, o sea, por un lado tenemos muchos trabajadores que están por fuera de los derechos y también hay una expresión sindical que debe dar una discusión y que debe hacer un mea culpa, ¿sí? De qué es lo que ha pasado y cuál ha sido el rol. Esa es mi primera pregunta, que tengas una observación de este punto. Y la segunda, en términos económicos, este proyecto, ¿cuánta vida tiene? Porque está muy bien el análisis y coincido, pero va a llegar un momento, o sea, que el proyecto económico se va a caer porque no va a haber, o sea, nada de pie. Y la otra pregunta va apuntado a eso. ¿Cuánta vida tiene este proyecto económico? Mira, primero empiezo por la del final. El proyecto económico, digo, si te referís al régimen de política económica, Sí. este es un régimen de política económica que solo se sostiene con ingreso de capital del exterior, bajo alguna modalidad. Primero fue la forma del blanqueo, después fue el fondo, y ahora son los Estados Unidos de Norteamérica en una estrategia de control colonial importantísima, como nunca hemos visto en nuestro país. Que empezó con la intervención directa en el mercado de cambios, manejando el valor del dólar, y que siguió con este planteo del acuerdo comercial, que termina de destruir cualquier perspectiva industrial de la Argentina en tanto se lleva adelante. Y acuerdo que además no tiene solamente contenidos económicos, sino políticos, de apertura al saqueo de nuestros recursos más importantes, llámese litio, minería en general, hidrocarburos, la discusión del canal bioceánico. Volvimos. ¡Ja! Estamos. Otra que los drones en Gaza, ¿viste? Estos son los drones acá, ¿viste? Nos están tirando drones, ¿viste? No, pero estamos. Nos ponemos, nos calzamos el chaleco antibala y estamos. Bueno, a ver, no sé si está. A ver, Claudio. Acá estoy, Muy después bien. de haberme quedado hablando solo. No, claro. No fue. Te digo, venimos. Me quedé hablando solo y ustedes no estaban. La verdad, digamos, este es vivo. En el vivo puede pasar. En el Claudio. vivo puede pasar. Así que, digamos, como decía, los drones de Gaza también. Tenemos drones acá que vienen, viste, de Balcarce 50, me parece. Primero aprovechar para decirte, Claudio, estaba hablando con Fernando, lo tuyo amerita en lo que sería en la escuela un 10, porque muchísimas las cosas que planteaste, chapó, la verdad, yo por lo menos me saco el sombrero ante tu charla. Y nos queda pendiente lo de Fernando. Nos estabas hablando, Claudio, de la situación económica, ¿no? Del plan económico que se abastece del ingreso de... No, a tu pregunta, Sí. Te decía que el plan económico tiene siempre el problema de que en tanto se trata de una lógica de acumulación, de una economía endeudada, de base extractivista,
con niveles de concentración y extranjerización sumamente importantes, lo que tiene es un proceso por el cual permanentemente hay una apropiación de las divisas que la Argentina genera por parte de, por un lado, el capital financiero, que es receptor de pagos de deuda pública, y por parte de las grandes corporaciones, tanto sea vía utilidades, pago de servicios, royalties, como fuga y formación de activos en el exterior, fuga de capitales, que por lo tanto desequilibran permanentemente la demanda de divisas en la Argentina y la hacen entrar en crisis cambiarias. Es una economía que solo se sostiene con auxilio externo. El auxilio externo puede ser deuda, el auxilio externo puede ser inversiones extranjeras, el auxilio externo puede ser como fue el blanqueo. Tuvimos el blanqueo, tuvimos el acuerdo con el fondo, tenemos ahora el sostén externo en los Estados Unidos, pasado mañana puede ser digamos, los mayores recursos que puede aportar Vaca Muerta y el complejo energético, a través de inversiones o las inversiones en el litio y la minería. Digo, son múltiples las alternativas que pueden, pero siempre va a ser un régimen de política que tiene situaciones de crisis, por esto que en todo caso comento, pero que en este caso tiene una definición por parte de los Estados Unidos mucho más férrea respecto al papel estratégico que cumple la Argentina en la región para ellos, para la estrategia de Trump de hacer de América Latina su patio trasero y controlar la influencia china y de alguna manera hacerla dominantemente en función de su escala de negocios. En este caso es una definición que habrá que ver cuánto puede durar, pero parece ser bastante importante y distinta a otros momentos. Nunca se vio una definición de los Estados Unidos de esta naturaleza sobre la Argentina. Y respecto al tema sindical, te diría que hay que entender que del mismo modo que se ha reconfigurado toda la vida política y social del país, en el campo sindical también ocurrió, y en el campo sindical hay un núcleo de modelo sindical de negocios, de sindicalistas que en realidad son más empresarios que sindicalistas, un modelo sindical que de alguna manera tiene control sobre la conducción CGTista y que por lo tanto le da a la CGT un tipo de actitud sumamente ambivalente frente a la cuestión del poder, porque básicamente busca un lugar dentro de la estructura del poder y de los negocios antes que la decisión concreta que una organización de trabajadores debería tener, que es el tema de la defensa irrestricta de los intereses de quienes trabajan. Entonces eso muchas veces pasa a segundo plano y lo que hay es un compromiso, digamos, una complicidad muchas veces con las definiciones que el poder en todo caso toma. Así que bueno, eso es lo que me parece que ocurre con la CGT y lo que pasa con un esquema de política económica que es fuertemente dependiente del auxilio externo de manera sistemática y permanente, con lo cual, por otra parte, hace al país sumamente vulnerable, porque para recibir ese auxilio se llega a los niveles de entrega y de dependencia consentida como a los que caracterizan a este gobierno, ¿no? Claudio, te pregunto, digamos, aprovechar si querés conversar sobre, nos había comentado que no sé si en este momento estás en Misiones con el hecho de estos compañeros que van a ser, o no sé si ya fueron, el primer hecho de criminalización de la protesta, puede ser, si querés comentarnos sobre eso. Sí, ¿Y en qué podemos ayudar nosotros? Estoy en este momento en Misiones, es un juicio que hay sobre una compañera y un compañero, son dos maestros que estuvieron de alguna manera expresando lo que fue el misionerazo de mayo y junio del año pasado,
en un marco donde prácticamente Misiones vivió una suerte de gran conmoción social, con movilizaciones, cortes de ruta que duraron prácticamente más de 30 días, 45 días, que involucraron a docentes, a trabajadores de la salud, a trabajadores de la justicia, a la propia policía, que también tomó las calles. Digo, la verdad que fue una situación muy, muy potente de confrontación con el gobierno provincial en el marco del ajuste nacional que ponía en marcha Milei en ese momento y que trituraba los ingresos de buena parte de los trabajadores y sobre todo de aquellos trabajadores que dependían del Estado provincial. Estos dos compañeros, Mónica Gurina y Leandro Sánchez, digamos, están siendo juzgados. Las acusaciones son absolutamente bochornosas, se los acusa de haber interrumpido el tránsito y el transporte, cuando en realidad porque tenían cortado una calle, digamos, en realidad tenían cortada, sí, una calle, pero había otras calles por donde se podía transitar, no era que no había posibilidad de transitar por ningún lado. Y la verdad que, digamos, la escala que tuvo el conflicto, que movilizó, como digo, a buena parte de la provincia, francamente, llevarlos a juicio penal por el tema de la interrupción del transporte, y los acusan de desobediencia frente a la notificación de que no podían seguir cortando, en el contexto de lo que se vivió, es francamente un bochorno. Lo interesante del juicio fue que se logró transformar lo que era una estrategia que buscaba criminalizar la protesta en un verdadero acto donde los compañeros expresaron la crisis del sistema educativo de la provincia de Misiones con una claridad meridiana, y mostrando que, bueno, no hay ninguna razón para criminalizar nada, que al revés, lo que habría que hacer es un juicio a la educación pública de la provincia, que es un verdadero desastre por el desfinanciamiento al cual está sometida no solo los docentes, sino toda la infraestructura en materia educativa. Así que la verdad que salió muy bien esta primera jornada. Vamos a ver qué es lo que terminan haciendo. Va a ser muy, muy burdo que digamos, los peralicen, como es que lo están buscando. No sé si le va a dar el cuero a la jueza para hacer esto, porque la verdad que los argumentos fueron demolidos frente a las acusaciones que se dieron. Así que el nivel de bochorno y de lo burdo que sería me hace dudar. Mañana se va a saber en todo caso la sentencia, pero yo, si bien creo que este juicio se instala en un contexto donde el clima político lleva a que la criminalización de la protesta sea el objetivo, y este gobierno provincial pareciera que quiere hacer buena letra con el gobierno nacional, más allá de esto, me parece que les va a resultar difícil por el espíritu, el fuertemente favorable que tuvo la sesión de hoy para con las presentaciones y los alegatos que presentaron tanto Leandro y Mónica, como también los testigos que en todo caso ellos llevaron para hacer las presentaciones. Así que estamos a la espera de qué es lo que se resuelva y estamos rodeándolo, además que Leandro y Mónica también son parte de Unidad Popular, con lo cual por eso yo como presidente de Unidad Popular estoy acá, pero también ellos son referentes de la CTA Autónoma, por eso estuvo el compañero Hugo Cachorro Godoy, también estuvo el compañero Rodolfo Aguiar de ATE, estuvo el padre Pancho Velo de Merlo, que forma parte de la mesa ecuménica y de los curas en Opción por los Pobres. Hay una delegación de distintas provincias de la CTA que también acompaña, así que, y ha habido una fuerte presencia de docentes de las diferentes de diferentes lugares de la provincia de Misiones que están acompañando esto, así que bueno, vamos a ver. Hasta ahora ha sido una jornada sumamente exitosa para la lucha popular. Vamos a ver qué pasa mañana. Mira, Claudio, bueno, desde ya transmitir a los compañeros a disposición desde acá del espacio de Comenzar a Conversar,
en lo que necesiten, discusión, lo que necesiten y organización. Y una preguntita última, contarle a la gente qué es lo que se debería hacer, qué es lo que vos proponés o qué se puede proponer, qué es lo que se puede hacer de acá de cara a lo que se viene, como un mensaje tuyo. Mirá, yo creo que hay que tener en claro que con este gobierno no hay nada que acordar, se confronta y hay que confrontarlo y derrotarlo. Y que para hacerlo lo que necesitamos es cambiar el norte de la mirada de nuestra política, y la política tiene que ser ir a buscar a una sociedad que está profundamente descreída por este ciclo político de alguna manera terminado y que termina sobre la base de un fracaso de las experiencias populares. Y digo experiencias populares en plural porque no me refiero solamente a las experiencias populares que tuvimos la posibilidad de gobernar, sino también me refiero a aquellas que no pudimos gobernar o quisimos plantear alternativas, pero que tampoco supimos expresar el malestar que la sociedad tenía en el 2023, ni pudimos encarnar una alternativa superadora. La emergencia de Milei como frente a la crisis de representación política es el principal cuestionamiento que tienen las estrategias populares hoy en la Argentina. Y la verdad que solo vamos a poder confrontar con esto y derrotarlo si recuperamos una sociedad que en tanto los vea con la misma lógica de lo que hicimos hasta acá, la verdad que no nos cree, no confía. Y por eso en las elecciones, en todas las elecciones que se dieron, y sobre todo en la última, la vedette, el número uno de la elección fue la falta de participación ciudadana. Los que no fueron a votar, claro. Exactamente. Y además, bueno, me parece que hay que entender que acá, cuando uno mira, si bien Milei puede creer que tocó el cielo con las manos, acá lo que tuvo fue un respaldo institucional, pero en la práctica lo votó el 25% del padrón. Tal y si cual. uno suma, digamos, el total de los que votaron distintas variantes del peronismo, los que votaron a la izquierda y los que, de alguna manera, habiendo votado hasta el 2023, no votaron en el 2025, estamos hablando de más de 12 millones y medio de personas. O sea, acá hemos pasado de una crisis de representación política monumental a una crisis de alternativas. Y la alternativa se construye convocando a la sociedad. Así que nosotros tenemos que gastar menos tiempo en discutir con un gobierno al que hay que decirle no, no a transformarnos en una colonia norteamericana, no al paquete de reformas para seguir profundizando una Argentina sin derechos, y consecuentemente ir a discutir con la sociedad la necesidad de una nueva construcción, de una nueva propuesta política, de una nueva sociedad, de que tenemos que, digo, la reforma laboral que nosotros precisamos es la distribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la expansión de los derechos para el conjunto. No las cantidades de pavadas que están planteando, que el único que es la profundización de la misma estrategia de destrucción de derechos que se vino realizando por diferentes vías desde el 76 para acá. Así que en ese sentido creo que el tema es que hay que poner en asamblea a la sociedad argentina, hay que ir a discutir con la sociedad argentina que es posible pensar una alternativa diferente, distinta a las limitaciones que tuvieron las diferentes experiencias populares del pasado. Claudio, brillante. Muchísimas gracias. Gracias, Nuestra Claudio. solidaridad para los compañeros ayer en Misiones y estamos a disposición absolutamente para todo y en todo momento. Gracias, Claudio. No, abrazo grande. No, al contrario, gracias a ustedes por convocarme. Gracias, hasta luego. Según la RAE, una trinchera es una zanja